yo les puse aquí ¿cómo es? Eh, el cálculo, ¿no? De las dosis en cuanto a las ampollas, a un manejo intravenoso, ¿sí? Entonces, la ampicilina nos indica que la dosis que nosotros podemos utilizar es una dosis de 100 a 200 miligramos por kilo día, ¿sí? Ese es de un tratamiento intravenoso. Las ampollas vienen de 1 gramo y de 2 gramos. Ahí les he puesto un ejemplo con un paciente que pesa 15 kilogramos. Entonces, nosotros vamos a calcular una dosis de 200 miligramos. Nos va a dar 3.000 miligramos en el día y la dosis, en esa dosis nosotros debemos dividir en 4 dosis y para administrarle al paciente cada 6 horas, ¿no? Entonces nos da un total de 750 miligramos intravenoso cada 6 horas, ¿sí? Ese en cuanto a la dosis de la ampicilina. Ahí va a depender, porque nosotros utilizamos un librito, o no sé si ustedes han utilizado el Pediadosis, que bueno, si se utiliza también, o si no, Harinane, que es un vademecum que nos indica la dosis. Entonces, en dependencia para qué nosotros vamos a utilizar la ampicilina, ¿sí? ¿En qué tratamiento? Porque también se le utiliza en infecciones graves, ¿sí? En otro tipo de infecciones graves y que nosotros podemos ir viendo, ajustando la dosis a nuestras necesidades, ¿ya? Pero ahí les he puesto un ejemplo, ¿no? Entonces, la ampicilina más sulbactam también viene en ampolla. Nosotros vamos a dar una dosis de 100 a 200 miligramos por kilo día, que también está indicado en este tipo de patología. Entonces ahí les he puesto en un paciente que más grandecito, ¿no? Que pesa más o menos 35 kilogramos. Entonces, de igual manera, vamos a administrar una dosis de 200 miligramos. Entonces, nos va a salir 7.000 miligramos en el día. Entonces, vamos a dividir esto en cuatro dosis para administrarle a nuestro paciente cada 6 horas, ¿no? La dosis en este paciente que pesa 35 kilogramos nos va a dar un total de 1.7 gramos cada 6 horas, ¿sí? Nosotros en realidad a veces sí nos confundimos en el cálculo de las dosis, más que todo en los pacientes que ya pesan más de 70 kilogramos, que ya sería prácticamente como un adulto, ¿sí? Entonces, siempre nosotros debemos fijarnos cuál es la dosis máxima que nosotros podemos administrar en el día, ¿sí? En este caso, la dosis máxima tanto de la ampicilina como de la ampicilina sulbactam es máximo hasta 8 gramos en 24 horas, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos un paciente más o menos que pesa unos 45 kilogramos, ¿no? Porque en el paciente de 35 kilogramos ya tenemos una dosis de 1.7 gramos, ¿no? Si nosotros ya tenemos un paciente de 40, 45 gramos, ya vamos a tener un paciente que se va a administrar entre 2 gramos, 3 gramos en las cada 6 horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Independientemente de la dosis que nos salga, nosotros debemos saber y tener en cuenta que la dosis máxima del medicamento es de 8 gramos, en este caso, ¿no? Y ciertos otros medicamentos también debemos conocer la dosis máxima, por ejemplo, de la ceftriaxona, que también utilizamos en este tipo de patologías. La dosis es de 100 a 200 miligramos kilo día, pero se le da 2 veces al día. Y la dosis máxima en los pediátricos es de 4 gramos al día, ¿no? Entonces, si un paciente ya sobrepasa los 50, 60 kilos, obviamente nos va a dar un cálculo de 2.5, 3 gramos cada 12 horas. Entonces, nosotros le colocamos los 2 gramos que le corresponde cada 12 horas y que no estamos sobrepasando la dosis máxima, ¿no? Entonces, de cada medicamento eso debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, eso en el cálculo de la ampicilina. De ahí ya la transformación que nosotros, que la licenciada le va a administrar
En cuanto a las gotas, la programación de las gotas, bueno, eso ya es otra cosa, eso ya se encargan las licenciadas de administrarlo, ¿no? Pero nosotros debemos colocar la indicación que le va a pasar la licenciada en gramos o en miligramos, ¿no? Ya, entonces pasamos del tema en cuanto a amigdalitis, sí, la amigdalitis aguda. Bueno, según la anatomía, menciona que las amígdalas son masas de tejido linfático y al igual que cualquier otro tejido linfático, ellos alcanzan su desarrollo máximo entre los 8 a 12 años de edad, ¿no? Para luego involucionar. Entonces ahí tenemos un gráfico en el cual nos indican las diferentes partes y ahí podemos conocer dónde se encuentran ubicadas las amígdalas, ¿no? Ya, entonces, nosotros qué debemos saber en cuanto a la amigdalitis, es una infección, ¿sí? Es una infección, es una inflamación, perdón, de las estructuras mucosas y submucosas de la garganta, ¿no? Ahí podemos ver unas amígdalas inflamadas. Existe una mayor predisposición a la inflamación e infección por su abundante contenido de tejido, ¿sí? Nosotros, ¿qué debemos saber en cuanto al tamaño de las amígdalas? Sí, porque nosotros podemos clasificar. No sé si ustedes han visto en la descripción de algún examen físico en el cual menciona que tiene una grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, ¿no? Una hipertrofia de amígdalas, ¿no? La clasificación obviamente se clasifica en 4 grados. Nosotros podemos trazar una línea imaginaria que pasa por el centro de la úvula y otra a nivel del pilar anterior y el espacio se divide en 4 partes, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos observar el grado 1 entre 0 a 25% de la ocupación, el grado 2 entre 25 a 50%, que serían los 2 cuartos, el tercer grado entre 50 a 75%, 3 cuartos y el grado 4 entre el 75 y el 100%, ¿no? Que va a ocupar casi, va a haber una hipertrofia de amígdalas importante, ¿no? Ya en el grado 4. Entonces, según eso, nosotros vamos a tener el tamaño de la amígdala para saber a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Y bueno, más adelante, perdón, ya vamos a hablar sobre las complicaciones e incluso por qué razón se retiran las amígdalas, ¿no? En ciertos casos. Ya, entonces también tenemos otro tipo de clasificación, que es Duran, en cuanto menciona la hipertrofia amigdalar, ¿no? Entonces ahí vemos los diferentes tipos de disposición de las amígdalas. Entonces el valor 0, ¿sí? El valor 0 es en la primera fotografía de la parte superior a mi mano izquierda, es que presenta ausencia de tejido amigdalar por haberse practicado la amigdalectomía, ¿no? El valor 1, presencia de tejido amigdalar, pero que no invade el espacio de la orofaringe. El valor 2, las amígdalas sobrepasan ligeramente los pilares laterales de la orofaringe. El valor 3, las amígdalas ocupan 1/3 del espacio de la orofaringe, ¿no? El grado 4, las amígdalas ocupan 2/3 partes del espacio de la orofaringe y vemos ya en la última fotografía cómo las amígdalas ocupan ya la totalidad del espacio de la orofaringe y prácticamente se contactan entre sí, ¿no? Ahí vemos los diferentes grados de hipertrofia de amígdalas, ¿sí? Ya, ¿cuál es la clasificación? Sí, nosotros podemos tener diferentes disposición o diferentes signos que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? En una faringoamigdalitis aguda. Principalmente se da por virus y por bacterias, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a encontrar? Ahí tienen la disposición cuando es provocado por bacterias, ¿sí? Vamos a ver que hay una inflamación más evidente, obviamente, de la amígdala y podemos encontrar ciertos tipos de exudado o edema de la glándula, ¿sí? Y en la parte viral tenemos más bien,
no tenemos tanto un aumento de la glándula, no va a existir exudados, ¿sí? Y va a haber más bien cierto tipo de úlceras o vesículas a nivel de la amígdala, ¿no? Entonces, ¿en qué se va a basar nuestra identificación si el proceso es viral o bacteriano? Primero, un proceso febril. Sí, sabemos que una infección viral da fiebres muy altas, sí, que a veces no se controlan solo con un antitérmico, mientras que en la bacteriana puede haber fiebre, pero no es tan alta como en un proceso viral, ¿sí? La inflamación de la mucosa puede presentar eritema, edema, un exudado principalmente en el de tipo de bacterias, una infección por bacterias y úlceras o vesículas, ¿sí? Dentro de la faringoamigdalitis aguda, ahí tenemos el gráfico, la faringoamigdalitis aguda es viral, principalmente del 70 al 80%, ¿sí? ¿En qué grupo etario se da la mayoría de faringoamigdalitis aguda por causa viral? En los menores de 3 años, ¿sí? ¿Cuáles son los principales, cuál es la principal etiología? ¿Cuáles son los agentes causales principales de este tipo de patologías? Es el virus de la influenza, la parainfluenza, la primoinfección por virus del herpes simple, lo que llamamos el coronavirus, el rinovirus, el adenovirus, el síndrome de Epstein-Barr, el citomegalovirus y el Coxsackie. Sí, entre otros, pero esos son los principales que puede causar. Destaca también el síndrome de mononucleosis infecciosa, sí, en un 80-90%, ¿no? Es la enfermedad del beso que mencionan, ¿no? Entonces, por eso a veces tienen erupciones a nivel de los labios, de los papás, entonces eso puede provocar infección en el niño y puede ser transmitido por las secreciones orofaringeas, ¿no? Entonces es la llamada enfermedad del beso, que sí se puede dar, sí, pero esto más bien a veces se ve la mononucleosis infecciosa en niños mayores de 12 años o a su vez en personas adultas, sí, no es muy frecuente en los niños menores. Aquí tenemos en cambio la faringoamigdalitis aguda, que es de causa bacteriana, en donde el principal agente causal de este tipo de infecciones es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ¿sí? O el estreptococo piógenes, ¿no? ¿En qué porcentaje de los casos se da la infección por este tipo de bacteria? En un 15 a 30%, ¿sí? Principalmente el grupo etario en el cual vamos a encontrar este tipo de faringoamigdalitis bacteriana es entre la edad de los 5 hasta los 15 años, ¿no? Los principales agentes causales, otros tipos de agentes causales, desde el Mycoplasma pneumoniae, el Haemophilus influenza y Corynebacterium difteria, ¿no? Entre otros. Y los anaerobios que también producen una angina de Vincent. Eso en cuanto a la faringoamigdalitis bacteriana, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Nosotros vamos a observar, ¿no? Un eritema faringeo difuso, en donde está indicando la fotografía, unas amígdalas eritematosas con exudado blanquecino o amarillento, ¿no? En un 50-90% de los casos, cuando los pacientes presentan faringoamigdalitis por bacterias, ¿sí? También podemos observar unas pequeñas lesiones como petequias en el paladar blando, en la úvula o faringe posterior, una adenopatía cervical anterior, dolorosa al tacto, ¿sí? Es por eso que nosotros debemos examinar todo eso en este paciente que acude a nuestra consulta, ¿no? En un 30-60% de los casos nosotros podemos palpar las adenopatías cervicales que se acompañan de este cuadro clínico. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos en los cuales vamos a diferenciar tanto una amigdalitis viral
versus una amigdalitis bacteriana, ¿sí? Entonces va a haber hallazgos clínicos y también hallazgos epidemiológicos, ¿no? Entonces, de causa viral, nosotros podemos encontrar en todo tipo de edades, pero principalmente nosotros nos dan un rango de edad en los menores de 3 años, ¿no? Entonces nos indica que es un comienzo gradual, el niño puede presentar tos, una febrícula, rinorrea. Los padres nos pueden mencionar que incluso el niño presenta una ronquera. A este cuadro viral nosotros podemos observar también una conjuntivitis, un enantema vírico, principalmente cuando los niños presentan una sobreinfección por una herpangina, un exantema específico como es una viriasis. Las adenopatías submandibulares, perdón, son pequeñas, ¿sí? Y el exudado faringoamigdalar en membranas o un punteado levemente que a veces no se observa, ¿no? Y los niños a veces pueden presentar diarreas porque obviamente a veces ellos la tos que presentan no es expectorante, no moviliza secreciones, entonces ellos se tragan esas secreciones y puede provocar en el niño que se acompañe de estos cuadros una diarrea, ¿no? La causa cuando es en bacterias, principalmente por el estreptococo que ya les había mencionado, el paciente, el grupo etario principalmente que se va a ver afectado es en la edad entre los 3 a los 15 años, ¿no? Es un comienzo brusco, el paciente también puede presentar cefalea, fiebre elevada, eh, nos puede indicar el paciente que presenta ya un dolor al tragar, al pasar los alimentos, ¿sí? Puede presentar odinofagia, dolor a la deglución, un enantema faringoamigdalar, un exantema escarlatiniforme, como vimos anteriormente en la fotografía, esos puntitos rojitos que se observaba, la adenopatía submandibular grande y dolorosa, un exudado faringoamigdalar en placas, ¿sí? Nosotros ya vamos a ver placas amarillentas a nivel de las amígdalas, una úvula edematosa y enrojecida y en ciertos casos nosotros podemos observar dolor abdominal, ¿sí? Frecuentemente incluso nosotros tenemos complicación, debemos valorar bien un dolor abdominal y siempre observar la garganta, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos una adenitis mesentérica que principalmente será por la disposición del sistema linfático y obviamente la inflamación de los ganglios, ¿no? Entonces esto puede estar acompañado de este tipo de infecciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos unos criterios para nosotros valorar y saber qué tipo cómo orientarnos al diagnóstico y al tratamiento de este tipo de patología. Entonces nosotros tenemos los criterios de Centor en sospecha principalmente de una faringoamigdalitis aguda, principalmente provocada por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos que valora estos criterios? Son fiebre mayor a 38, que lo califica como un punto, ¿sí? Si el paciente tiene ausencia de tos, un punto. Si nosotros palpamos adenopatía cervical anterior, un punto. Si observamos inflamación o a su vez ya un exudado a nivel de las amígdalas, un punto. Y si el paciente es menor a 15 años, un punto, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la valoración y qué es lo que debemos, cuál es la conducta que debemos seguir en este tipo de infecciones? Si el paciente presenta menos 1 o 0 puntos, nosotros tenemos un porcentaje de infección del 1 al 2.5%.
de infección por estreptococo. ¿Cuál es la conducta a seguir en este tipo de pacientes? No realizar ningún tratamiento antibiótico ni ninguna prueba complementaria, ¿no? En el paciente que ya presenta un punto, la clasificación se da que el paciente tiene una probabilidad del 5 a 10% de presentar una infección por estreptococo, ¿no? Tampoco vamos a realizar nada, ¿sí? Cuando el paciente presenta 2 y 3 puntos, ¿sí? En un porcentaje con 2 puntos tiene una probabilidad de 11 a 17%, y cuando ya presenta 3 puntos hay una mayor incidencia que es entre el 28 al 35%. Aquí nosotros vamos a hacer cultivos, ¿sí? Podemos tomar un tipo de cultivo de la secreción o del exudado que nosotros vamos a observar para tomar una decisión terapéutica en cuanto a nuestro paciente, ¿no? Y cuando el paciente ya tiene todos los criterios positivos o de 4 a 5 puntos, hay una incidencia del 51 al 53% de que esta sea provocada por un estreptococo la infección, ¿no? Entonces, en eso, ¿qué debemos hacer? Nosotros vamos a indicar antibiótico-terapia directo, ¿no? Sin estar esperando el resultado del cultivo que nosotros vamos a solicitar en estos casos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas clínicas que se presentan las amigdalitis agudas? Se pueden dividir en 3 categorías, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos la eritematosa o exudativa, que es causada principalmente por virus en un 70%, ¿sí? Y por bacterias en un 30%. Obviamente, como ya les había mencionado, en cuanto a las bacterias, principalmente causada por el estreptococo del grupo A, sí, que es el más importante agente causal. La ulcerativa, la mayoría son virales, raramente bacterianas, como la angina de Vincent por la asociación fuso-espirular. Eso en cuanto a la ulcerativa. Y la membranosa, su prototipo es la difteria, que bueno, ya la difteria se ve muy poco por cuanto ya los pacientes son vacunados de este tipo de patologías, ¿no? Es muy poco frecuente encontrar ese tipo de infecciones. Aquí nosotros tenemos los diferentes hallazgos que nosotros vamos a atender, ¿sí? En las formas clínicas. En una amigdalitis eritematosa, que es normalmente ya el 90%, que abarca el 90% de infecciones por amigdalitis, nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Los adenopatías cervicales, que ya les había mencionado, las anginas rojas, ¿sí? Que vamos a ver a nivel de la mucosa orofaringea, y las amígdalas de color rojo intenso, ¿no? Como vemos en la fotografía, ¿sí? Entonces va a estar el eritema, obviamente, el edema de la mucosa, vamos a tener una coloración, ¿sí? Congestiva, las amígdalas, ¿sí? Y van a estar hipertróficas, que abarca casi todo el espacio de la orofaringe, y edematosas, ¿no? O a su vez las anginas blancas, que es un eritema de la mucosa, más placas blanquecinas, ¿no? Que podemos observar en la parte izquierda, en este lado, y un poco purulentas y que recubren toda la amígdala, ¿no? En esta parte de aquí, ¿sí? Esos son los hallazgos que nosotros vamos a tener cuando observamos la amigdalitis eritematosa. Cuando tenemos una amigdalitis ulcerativa, que principalmente mencionaba que es causado en su gran mayoría por virus, nosotros vamos a tener las amígdalas edematosas, ¿sí? Congestivas, con úlceras que nosotros vamos a tener que pueden presentarse en un solo lado o bilateralmente, ¿no? Está caracterizado por que este tipo de úlceras está cubierta por un exudado blanquecino, ¿sí? Un poco grisáceo, ¿sí? Como podemos observar en la fotografía.
Y ahí nosotros ya tenemos que realizar un diagnóstico diferencial con las diferentes patologías que se presentan en este tipo de amigdalitis ulcerativa, ¿no? Entonces, ¿en qué casos vamos a encontrar este tipo de amigdalitis? Una que es causada la angina de Bicep, un cáncer de amígdala y un chancro, ¿no? Que también se puede dar, ¿sí? Y la amigdalitis pseudomembranosa, que como ya les mencionaba, principalmente está dada, ¿no? Y que se puede realizar un diagnóstico diferencial con una mononucleosis infecciosa y la difteria, ¿no? Que principalmente se encuentran estos hallazgos. Entonces vamos a tener unas amígdalas recubiertas por un exudado blanquecino, que es espeso, homogéneo y un poco grisáceo, ¿no? Y también vamos a encontrar adenopatías cervicales, ¿sí? Eso en cuanto a las formas clínicas. En cuanto al diagnóstico, bueno, básicamente es clínico y principalmente por el examen físico, ¿no? Nosotros vamos a observar la orofaringe, vamos a clasificar el tipo de grado de hipertrofia de amígdala, vamos a ver los exudados, sí, pero nosotros podemos hacer un diagnóstico con diferentes tipos de exámenes complementarios que nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos realizar? Un cultivo faríngeo, ¿sí? Que sería prácticamente la prueba de oro que nosotros podemos hacerlo y en el diagnóstico nos va a, obviamente en el cultivo faríngeo va a darnos positivo para el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? El resultado de este tipo de cultivo va a estar disponible entre 48 a 72 horas después de haber tomado la prueba y también tenemos los test de detección rápida del estreptococo, ¿no? Eso en cuanto a los exámenes complementarios que casi no se utilizan porque ya solamente con observar a nivel del examen físico ya podemos dar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de... Si me ayudan con los micrófonos, por favor, las personas que estén prendidos porque no se escucha bien. ¿Ya? Entonces, en cuanto al tratamiento, nosotros vamos principalmente en las amígdalas se maneja con penicilina, ¿no? En pacientes que no son alérgicos, obviamente, ¿sí? Por eso siempre debemos preguntar en los pacientes pediátricos si los pacientes son alérgicos o no. Si la madre no ha expuesto a su niño a ningún tipo de tratamiento, porque hay bebés que no han recibido antibióticos en su edad, a su edad, entonces nosotros sí debemos tener precaución y realizar una prueba primero para poder administrar este tratamiento, ¿sí? ¿En qué casos nosotros vamos a utilizar la penicilina? Nosotros tenemos la penicilina B, que puede ser administrado por vía oral durante 10 días, ¿sí? ¿Cuál va a ser la dosis que nosotros vamos a administrarlo? Nos dan una dosis estándar, ¿no? En los menores de 12 años, 250 miligramos cada 12 horas y en los mayores de 12 años, 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Esto por 10 días, ¿sí? Tenemos la penicilina G benzatínica en inyección única, que es intramuscular, ¿sí? Ahí nos da un rango de dosis en la cual podemos utilizar en menores de 27 kilogramos, 600,000 unidades internacionales intramuscular, ¿sí? Y en los mayores de 27 kilogramos, 1.200.000 unidades internacionales, ¿sí? Esa sería la dosis que vamos a administrar. Y nosotros también podemos administrar el tratamiento, como ya les mencionaba, a veces por el uso indiscriminado de antibióticos, a veces la penicilina, muchas veces ya son resistentes a este medicamento que prácticamente se ponen la penicilina y no les hacen ni cosquillas en una amigdalitis, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar la amoxicilina, que sí está indicado, durante 10 días, ¿no? ¿Cuál va a ser la dosis? 50 miligramos por kilo día. Podemos utilizarlo cada 12 horas, ¿sí? O 24 horas o cada 24 horas o a su vez una dosis de 750 miligramos día
en una dosis en niños mayores de 4 años, ¿no? Y en adultos, obviamente, el tratamiento es 500 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? Eso como opción de tratamiento. Nosotros también tenemos pacientes que son alérgicos, ¿no? Entonces, si es que nosotros ya conocemos que el paciente es alérgico a la penicilina o a su vez, al realizarle la prueba, nosotros vemos que ya tienen una reacción, perdón, nosotros vamos a evitar administrarle este medicamento y vamos a buscar otra opción en la cual nos presentan el cefadoroxilo, ¿sí? Durante 10 días en una dosis de 30 miligramos por kilo día cada 12 horas, ¿no? Em, ¿Cuál va a ser cómo es el criterio para nosotros administrar este tipo de medicamento? Ahí nos indica, ¿no? Hay pacientes alérgicos a la penicilina que mencionan una reacción retardada, ¿sí? Es decir, que no vamos a ver en ese momento una urticaria, un edema importante del sitio donde nosotros hicimos la punción para realizar la prueba. Entonces va a haber una reacción retardada en donde se va a presentar exantemas de enfermedad del suero y dermatitis de contacto. Sí, si es que el paciente presenta este tipo de patologías previo a la prueba, nosotros vamos a tener una reacción retardada. Entonces, por ese tipo de pacientes podemos utilizar ese medicamento. Y hay otros pacientes alérgicos a la penicilina, pero que su reacción es inmediata, ¿no? Que nosotros vamos a encontrar angioedema, urticaria, a veces al no saber, al desconocer que nosotros debemos realizar una prueba, podemos tener un paciente con broncoespasmo o a su vez ya más grave una anafilaxia, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, ¿cuál es el tratamiento de elección? Es acitromicina durante 5 días, ¿sí? En este caso, en este tipo de infecciones, nosotros vamos a utilizar una dosis de 10 miligramos por kilo día en una sola dosis, ¿no? Durante 5 días, ¿sí? Y en los adultos o en los mayores prácticamente de 12 años, nosotros podemos utilizar ya un tratamiento con 500 miligramos por día por 5 días, ¿no? Otra opción de tratamiento es la claritromicina, que nosotros vamos a administrarlo por 10 días, una dosis de 10 miligramos por kilo día, de 10 a 15 miligramos se puede utilizar la claritromicina. Vamos a utilizar una dosis de 10 miligramos por kilo día cada 12 horas, ¿sí? Y en los adultos, 250 miligramos cada 12 horas, ¿no? La clindamicina también podemos utilizarlo en una dosis de 20 miligramos por kilo día cada 12 horas, ¿no? Esa es otra opción de tratamiento, ¿sí? Bueno, aquí nosotros tenemos o nos indican otro tipo de tratamiento, principalmente en los pacientes que tienen episodios recurrentes de una faringoamigdalitis, ¿sí? Y a su vez también nosotros podemos elegir otro tipo de tratamiento, ya sea este porque previo a que nos llegue a nuestra consulta ya ha sido tratado con varios tipos de medicamentos, nosotros tenemos como es otro tipo de tratamiento sugerido para ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el de elección? La amoxicilina más ácido clavulánico durante 10 días, ¿sí? Una dosis de 40 miligramos por kilo día. Bueno, ayer ya les mencionaba de 40 a 50, nosotros utilizamos de 45 miligramos por kilo día cada 12 horas, nos indica, ¿no? Y en adultos ya vamos a utilizar los comprimidos cada 12 horas, ¿no? Y la clindamicina, de igual manera, en la misma dosis que mencionaba acá, 20 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis, y el tratamiento se extendería durante 10 días, ¿sí? Eso en cuanto al tratamiento de la amigdalitis. Ya, aquí nosotros, bueno, más adelante ya vamos a ver el cálculo con los diferentes medicamentos que ya les había mencionado para que ustedes puedan entender en qué presentaciones vienen y cuál es el cálculo de la dosis, ¿no? Con diferentes ejemplos. Entonces, nosotros aquí tenemos y que sí hemos tenido casos en pacientes que han sido ya
retirado sus amígdalas, ¿no? Sus amígdalas por los diferentes tipos de signos o síntomas que ellos presentan frecuentemente y que obviamente es una preocupación para los padres, ¿no? Entonces aquí tenemos unos criterios, los criterios de Paradise, que menciona la indicación para. Tenemos varios criterios, principalmente la frecuencia, los hallazgos clínicos, el tratamiento y la documentación, ¿no? Entonces, en la frecuencia nos indica que un paciente que presente 7 episodios en un año o 5 episodios al año por 2 años consecutivos, ¿no? Es decir, que en los 2 años el niño presenta ya 10 episodios de amigdalitis frecuentes, ¿no? O a su vez menciona que 3 episodios al año por 3 años consecutivos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en los hallazgos clínicos, no? Nosotros nos indica que el paciente presenta una odinofagia más uno de los siguientes hallazgos clínicos, ¿no? Una fiebre mayor a 38 grados, una adenopatía cervical sensible mayor a 2 centímetros, un exudado amigdalino y un cultivo positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? El tratamiento, episodios tratados con esquema antimicrobiano adecuado, que ha cumplido sus días o su tiempo de tratamiento y al evidenciar que los episodios son recurrentes y no han mejorado durante ese tratamiento adecuado que haya tenido el paciente, ¿no? Y el cuarto, que es la documentación, son episodios evaluados por un médico, quedando registrado en la ficha clínica, o al menos 2 episodios observados por el otorrinolaringólogo y más la historia clínica con los criterios antes mencionados, ¿no? En el caso de este tipo de pacientes también vamos a observar y tuvimos el caso de una niña de 5 años, sí, que la mamá mencionaba que la niña dormía sentada, presentaba ronquera, dificultad respiratoria, ¿sí? Y sus amígdalas ya tenían un grado 4 de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí no estaba con todos estos criterios, no tenía fiebre alta, ya fue incluso referida al otorrino, entonces ella decidió que la mejor opción era retirarle sus amígdalas para que no tenga este tipo de patologías, ¿no? Independientemente de la edad, ¿no? Porque como sabemos y como la anatomía ya les había presentado al principio, el desarrollo de este tipo de estas glándulas es entre los 8 a 12 años, ¿no es cierto? Entonces, hasta ese tiempo nosotros podemos esperar que incluso mejore estos episodios que presentan los niños, ¿no? Por la disposición de sus amígdalas. Pero en el caso de que esto ya dificulte la respiración, se basan en otro tipo de criterios y más que todo de la estabilidad del paciente, entonces decidieron ya retirarle las amígdalas, ¿no? Entonces eso hay que valorar cada tipo de pacientes que nosotros tenemos y observamos, ¿no? Y más que todo por las complicaciones que ya les voy a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, el tratamiento en sí es sintomático. Obviamente el niño como tiene dificultad para pasar los alimentos, dificultad para deglutir, para tragar, entonces se recomienda principalmente un reposo durante y de igual manera como presentan picos febriles, darle reposo durante el proceso febril, toma adecuada de líquidos, obviamente a veces algunos niños no van a poder comer, y evitar irritantes y gárgaras con agua caliente y sal, ¿no? Porque a veces si recibimos en la consulta las mamás que refieren que se les ha realizado gárgaras o limpiezas con gasas y que les raspan toda la garganta, entonces eso debemos de evitar, ¿no? Entonces el agua es el mejor descongestionante que tiene para este tipo de patologías, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros vamos a obtener a la larga? Nosotros con estas infecciones, principalmente
tratamientos de amígdalas mal curadas que se menciona, podemos tener una glomerulonefritis aguda, ¿sí? Una glomerulonefritis postestreptocócica, que también se lo llama, que afecta la estructura y la función del glomérulo, ¿sí? Como ustedes pueden observar ahí en una fotografía. Entonces, eso es lo que debemos evitar. ¿Y por qué razón debemos tratar adecuadamente una infección por una amigdalitis aguda, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de patologías y de complicaciones? No existe una terapia específica, ¿sí? Para la glomerulonefritis postestreptocócica, más bien el tratamiento es aliviar los síntomas, ¿no? Eh, Mencionan también que luego una complicación también es una fiebre reumática, sí, y esto debemos de evitarlo, sí, eh, que más bien nosotros debemos tratar adecuadamente una faringoamigdalitis y evitar este tipo de complicación grave, como es la coria. La corea de Sydenham, sí, es una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central, sí, causada por qué razón? Por una fiebre reumática posterior a una faringoamigdalitis mal curada, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de infecciones o de enfermedades? Nosotros tenemos eh, que valorar y colocar enseguida un antibiótico terapia adecuado para evitar este tipo de o aliviar este tipo de infecciones, ¿no? Eso en cuanto a las complicaciones que podemos tener por una simple amigdalitis que saben mencionar los papás, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tenemos en cuanto a a las otras complicaciones? Es la fiebre reumática, que sí se ve principalmente en mayores de 12, mayores de 15 años, ¿no? Aparece como una secuela de una infección por estreptococo del grupo A, ¿sí? Compromete al corazón, ¿sí? Nos puede dar una endocarditis, las articulaciones, ¿sí? Dolores en las articulaciones y en el sistema nervioso central, ¿no? Lo que ya les había mencionado anteriormente, la corea, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Se dice que el de elección es la penicilina benzatínica, ¿sí? Es 1.200.000 unidades, o el de elección, la eritromicina en caso de alergia a la penicilina, ¿no? La fiebre reumática incluso dura el tratamiento más o menos un año, ¿sí? En donde van mencionando que la penicilina benzatínica les van colocando mensualmente durante los 3 primeros meses y viendo cómo va el paciente y los síntomas acompañantes que presenta, se va aumentando o disminuyendo la dosis en administración, ¿no? Y ya al año el paciente ya es dado de alta y o a su vez remitir a otros especialistas que puedan manejar las otras complicaciones que se da por fiebre reumática, ¿sí? Y la eritromicina en el caso de alergia a la penicilina, ¿no? Que estos pacientes deben ser manejados multidisciplinariamente con varios tipos de especialistas para evitar que avance las complicaciones en estos pacientes, ¿no? ¿Qué más vamos a tener en cuanto a a las complicaciones? También se puede dar un absceso periamigdalino, ¿sí? Una complicación de la amigdalitis bacteriana que vamos a presentar en el paciente, el trismus, una voz de papa caliente, desplazamiento, vamos a observar, ¿no? El desplazamiento de la úvula y la amígdala hacia la línea media y un abombamiento y eritema del pilar anterior, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes observar en la fotografía. Aquí nos localiza un absceso periamigdalino, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Un drenaje del mismo, ¿sí? Como saben mencionar, ¿no? Absceso drenado, absceso curado, ¿sí? Entonces vamos a tener que drenar ese absceso. El paciente tiene que quedar hospitalizado para tener un manejo con un tratamiento antibiótico terapia intravenosa. Nos menciona que el tratamiento más indicado es doble terapia con ceftriaxona y clindamicina, ¿no? La ceftriaxona dosis de 100 a 200 miligramos por kilo intravenoso 2 veces al día
y la clindamicina en una dosis de 20 miligramos por kilo dividido en 2 dosis, ¿no? O hasta 3 dosis también. Por 48 a 72 horas y continuar el tratamiento antibiótico por vía oral. Mencionan que se puede dar amoxicilina más ácido clavulánico, perdón, en una dosis de 45 miligramos por kilo día, dividido en 3 dosis hasta completar los 14 días, ¿no? Esto en otra de las complicaciones que tiene la amigdalitis aguda, perdón. Eso en cuanto a este tipo de patologías. Ya, bueno, aquí hay una pregunta en el chat en donde dice que cuál es la prueba de alergia en el caso de la penicilina. Ya, bueno, las licenciadas colocan una gotita a nivel del ojo, ¿sí? Les ponen una gota a nivel del ojo y obviamente hay una inyección conjuntival, un eritema a nivel del ojo, o a su vez en una parte del brazo colocan una pequeña cantidad eh, de medicamento de la penicilina y obviamente va a existir un eritema, un edema en la parte donde fue administrada la medicación y eso nos da, o a su vez existe una pápula, ¿sí? Mayor de 3 centímetros, me parece que es, y nos da el resultado de que el paciente es alérgico a la penicilina, ¿no? Eso en cuanto a la amigdalitis. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Terminando este tema de faringitis y faringoamigdalitis, ahí yo les tengo em, los ejemplos del cálculo de las dosis, ¿sí? Entonces, para seguir avanzando en cuanto a la faringitis y faringoamigdalitis, bueno, es una inflamación de la faringe o las amígdalas por causa infecciosa. Las causas de faringitis y amigdalitis son varias, ¿sí? Pero principalmente se da por el estreptococo beta hemolítico, virus respiratorios y otros microorganismos como el micoplasma, ¿no? En cuanto a las infecciones por los virus que vamos a encontrar, el adenovirus con 12 diferentes tipos, en donde los pacientes que van a presentar fiebre alta, tos, mialgias, faringitis y conjuntivitis, ¿no? En los signos y síntomas que presenta el paciente. En cuanto a la infección por enterovirus causado por la Coxsackie A y el ecovirus, se da una faringitis y síntomas respiratorios, principalmente en qué estación del año se da, en final del verano o principios de otoño. El virus del Epstein-Barr, que causa obviamente la mononucleosis infecciosa, ¿sí? ¿Qué vamos a presentar en el paciente? Faringitis exudativa grave. Puede darse una amigdalitis, que ya habíamos hablado anteriormente, fiebre, las adenopatías y en algunos casos nosotros podemos observar una esplenomegalia, ¿sí? Otros tipos de virus que también se puede presentar en la faringitis, la influenza A y B, la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, el poliovirus, citomegalovirus, reovirus, sarampión, rinovirus y rotavirus, ¿sí? Tenemos dentro de la clínica en la cual las vías de transmisión tenemos el estreptococo piógenes y el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Cuál va a ser el periodo de incubación de este tipo de ¿cómo es? De agente causal? Es de 2 a 5 días, ¿no? Las vías de administración eh, de transmisión, perdón, son las secreciones respiratorias y los fomites, ¿ya? ¿Qué se va a presentar en el paciente? Fiebre, odinofagia, disfagia, cefalea y dolor abdominal, ¿no? En cuanto a al dolor abdominal, ya les mencionaba por qué, ¿no? Por la disposición em, de los ganglios linfáticos, ¿sí? Y en la exploración física, ¿qué vamos a encontrar en el paciente? Una faringe y área amigdalina eritematosa con presencia de un exudado,
algunas veces unas petequias en la úvula y el paladar blando, ¿no? Los nódulos linfáticos cervicales están agrandados y dolorosos. Eso en cuanto a la clínica, ¿sí? Ahí tenemos una exposición de una amígdala, ¿no? Infectada. Ya, ¿cuál es el diagnóstico? Principalmente es clínico, ¿sí? Ahí vemos la disposición de las amígdalas. Ahí tenemos que presenta una garganta inflamada, irritada y las amígdalas con un parche más o menos blanco, ¿no? Que está ahí. Específicamente, ¿qué vamos a hacer? El cultivo, las pruebas rápidas, las pruebas serológicas, ¿sí? Principalmente sospechando en una infección por virus, un citomegalovirus, unos anticuerpos, ¿no? La mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus, ese tipo de virus que nosotros vamos a identificar los anticuerpos, ¿no? Y específicos que son la IgM y la IgG para ver si la infección ya es pasada o está presente, ¿sí? Y antiestreptolicinas y el recuento leucocitario, ¿no? Para valorar la fórmula leucocitaria y saber si es una infección viral o bacteriana, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento en cuanto a los virus, sí, que causan la faringitis? Nosotros podemos, es sintomático, si el paciente presenta fiebre, dolor, sí, podemos utilizar antipiréticos y analgésicos, ¿no? Como el paracetamol o ibuprofeno, ¿sí? El ibuprofeno principalmente cuando nosotros sospechamos de ¿cómo es? Dolores principalmente causados por una herpangina, sí, que es muy dolorosa. Entonces, en esos tipos de pacientes, nosotros de preferencia damos ibuprofeno, ¿no? Ayer me olvidaba de comentarles que nosotros en todos los pacientes, nosotros utilizamos paracetamol. Sí, pero en ciertos casos utilizamos ibuprofeno. El ibuprofeno, me olvidé de comentarles el día de ayer, el ibuprofeno se utiliza en niños mayores de 2 años, ¿sí? Porque sí hemos tenido casos en el hospital que niños menores de 1 año les mandan ibuprofeno y paracetamol combinado, ¿sí? Entonces el ibuprofeno, por favor, recordar que es a mayores de 2 años, ¿sí? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, ya mencionado anteriormente, la penicilina que se puede dar, benzatínica, 600,000 unidades internacionales en menores de 25 o 27 kilogramos, que ya mencionaba en la otra literatura, y la penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades internacionales, pacientes sobre los 25 kilogramos, ¿no? Otro tratamiento de elección, amoxicilina, 50 miligramos por kilo día dividido en 3 dosis por 10 días. La eritromicina, principalmente en los pacientes que tienen alergia a la penicilina, de una dosis de 40 a 50 miligramos por kilo día cada 8 horas por 10 días. La claritromicina, 15 miligramos por kilo día cada 12 horas por 10 días. O la citromicina, 10 miligramos por kilo día cada 24 horas por 5 días, ¿no? El tratamiento de elección. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya habíamos mencionado un absceso periamigdalino, el flegmón retrofaringio, la enfermedad reumática y la glomerulonefritis difusa aguda, ¿sí? Aquí nosotros tenemos las diferentes presentaciones de los diferentes medicamentos que nosotros estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? La eritromicina, que viene en tabletas y ¿cómo es? En suspensión, ¿sí? Tenemos de 250 miligramos en 5 ml, ¿ya? La citromicina de igual manera en jarabe, que viene de 200 miligramos en 5 ml. La citromicina en tabletas, que es de 500 miligramos. Las principales presentaciones que les he tomado ahí, ¿no? La claritromicina tenemos
en jarabe, que es una suspensión de 250 miligramos por 5 ml, la claritromicina de 500 miligramos en tabletas y la claritromicina que viene también en inyectable, ¿no? De 500 miligramos la ampolla, ¿sí? Entonces, aquí yo les he colocado algunos ejemplos en los cuales cómo podemos calcular este tipo de medicamentos. Bueno, la amoxicilina ya calculamos anteriormente, ya sabemos cómo es la administración de la dosis, ¿no? La eritromicina, nosotros nos indica la literatura en este tipo de patologías que la eritromicina hay una dosis de 40 a 50 miligramos por kilo día, ¿sí? ¿Cómo vamos? Bueno, es un paciente de 15 kilogramos, ¿sí? Un paciente que se va a tomar la dosis de 50 miligramos por kilo. Tenemos una dosis de 750 miligramos por kilo día, ¿sí? Esto nosotros dividimos en 3 dosis, ¿sí? Y en este paciente de 15 kilogramos vamos a administrarle 250 miligramos cada 8 horas, ¿sí? ¿Por cuántos días nos mencionaba? Por 10 días, ¿no? Entonces, la transformación del medicamento, ¿no? Tenemos la presentación acá que podemos ver de 250 miligramos en 5 ml, ¿no? Entonces, hacemos una regla de 3 en cuanto tenemos la presentación de 250 miligramos en 5 ml y el paciente va a recibir 250 miligramos cada 8 horas, ¿no? Entonces nos da un resultado de 5 ml vía oral cada 8 horas, ¿no? De la eritromicina. Acá, en cambio, les he puesto un paciente que pesa 40 kilogramos, ¿sí? La misma dosis a administrar de eritromicina, que es 50 miligramos, ¿sí? Nos da una dosis de 2000 miligramos en el día, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos 2000 miligramos? Dividir para 3 y nos da una dosis de 650 miligramos cada 8 horas, ¿sí? En el caso de estos pacientes que ya son más grandecitos, nosotros podemos utilizar esta presentación, ¿no? Tenemos la eritromicina en tabletas, ¿sí? De 500 miligramos, ¿sí? Independientemente de la dosis que ya nos corresponde en este paciente, los 650 miligramos, si nosotros ya tenemos otro tipo de presentación, nosotros en ese paciente ya podemos utilizar las tabletas, ¿sí? Que va a tener una concentración mayor del medicamento. Entonces, en este paciente ya le podemos administrar unas tabletitas de 500 miligramos, ¿sí? Ya. Entonces, aquí tenemos la claritromicina, ¿sí? La claritromicina en este tipo de patologías nos indicaba que vamos a dar una dosis de 15 miligramos por kilo día dividido en 2 dosis, ¿no? De igual manera, por 10 días, ¿ok? La claritromicina tenemos una presentación en jarabe, ¿no? De 250 miligramos en 5 ml y las tabletitas, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta el mismo paciente que pesa 15 kilogramos, ¿sí? Perdón, 35 kilogramos les he puesto. Un paciente que pesa 35 kilogramos, vamos a multiplicar por 15 kilogramos que nos indica la dosis de la claritromicina. Tenemos un resultado de 525 miligramos día, ¿no? Entonces, estos 525 miligramos tenemos que dividir en 2 dosis, ¿sí? Porque la claritromicina se administra 2 veces al día, ¿ok? Y la dosis correspondiente a este paciente es 265 miligramos cada 12 horas, ¿sí? ¿Y cuál es la presentación que vamos a tomar? Los 250 miligramos en 5 ml, ¿no? Entonces tenemos que nuestro paciente le corresponde una dosis de 265 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Hacemos una regla de 3, multiplicamos 265 por los 5 ml y lo dividimos para 250, ¿no? Nos da una dosis de 5.3 ml, ¿sí? Que en este caso, como ya les mencionaba, la mamá no le va a poder administrar los 5.3, podemos administrarle los 5.5, ¿sí? 5.5 ml cada 12 horas, ¿sí? Y también acá les he puesto otro ejemplo. En el paciente de 40 kilogramos, ¿sí? Hay una diferencia en cuanto
el paciente acá pesa 40 kilogramos de la eritromicina, ¿no? Pero le corresponde una dosis mayor, ¿verdad? Entonces, por eso en este paciente ya puede utilizar tabletas. Pero ¿cuál es la diferencia? En este paciente yo les he puesto el ejemplo que el paciente pesa 50 kilogramos, pero la dosis es menor administrarse. Entonces, por esa razón nosotros podemos utilizar todavía el jarabe, ¿sí? Entonces, en este paciente de 50 kilogramos le corresponde una dosis de 15 miligramos, ¿sí? Son los 750 miligramos. Dividimos en dos dosis, ¿sí? En dos dosis y nosotros tenemos un resultado de 375 miligramos cada 12 horas, ¿no? Los 250 miligramos en 5 ml y los 375 miligramos que le corresponde a nuestro paciente cada 12 horas, ¿no? En este tipo de pacientes nos corresponde 7.5 ml cada 12 horas, ¿sí? Eso en cuanto al cálculo de las dosis. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí de los dos temas que hemos visto o en el cálculo de las dosis, no sé. Buenas tardes, yo tengo una curiosidad. En lactantes, niños así de 6 meses en adelante, está bien que haya esa combinación. Yo he visto en recetas de algunos residentes X que mandan una combinación de amoxicilina o si no es amoxicilina, amoxicilina más ácido caulánico con el jarabe de Calovac. Está bien esa combinación, no les perjudica a los lactantes esa combinación cuando están con algún resfriado común o Eh, algún proceso ¿Cuál respiratorio. combinación? ¿La amoxicilina más clavulánico o qué otro Eh, medicamento me mencionaste? con el Calovac, aparte que dan la amoxicilina, dan el jarabe Calovac también. No había escuchado ese medicamento, no sé, ¿es algún tipo natural o algo? No sé, no te Sí, es entendí algo bien el así, nombre. es como naturista ese jarabe ¿Es Calovac, como el creo que propóleo? algo así, aparecido, pero es con otras. Escaloba. Ay, 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 ay. Escaloba. Ajá. Ya, listo, verán. Bueno, en este tipo, bueno, yo no comparto mucho cómo es el combinar los medicamentos, porque de cierta forma, cuando nosotros administramos, cuando el paciente presenta una infección de tipo, sea esta viral o bacteriana, si nosotros administramos al mismo tiempo, qué sé yo, hierro o vitaminas, ¿sí? Eso es un alimento para las bacterias, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, eh, les pongo un ejemplo, ¿ya? En un paciente que es desnutrido, nosotros llevamos un esquema, ¿sí? Damos triple terapia de antibiótico. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, a ese mismo paciente, nosotros tenemos que administrarle hierro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el hierro que pasa? Es como alimentar más a las bacterias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros mientras el paciente no termine los antibióticos? Nosotros no podemos administrarle el hierro, ¿sí? Lo mismo sucede con este tipo de pacientes. Entonces, de forma personal, yo pienso que no es correcto a veces combinar los medicamentos, ¿sí? Podemos sí administrarle después cualquier producto que nosotros nos pueda subir las defensas a los niños, sí, en este caso el propóleo que les saben dar o cualquier ¿Qué pasó, chicos? Ya se acabó la clase. Estaba en la rendición de cuentas y no escuché. Sí, creo que se le fue el internet a la doctora. Ya Sí, espero porque que- solo se quedó calladita y después salió. ya.
Ya, entonces, a ver, como les mencionaba, o sea, yo no estoy, de mi forma de pensar personal, no estoy muy de acuerdo en administrarle cuando el niño está pasando por su proceso infeccioso, eh, sea este viral o bacteriano, no estoy muy de acuerdo en darle al mismo tiempo medicamentos que suban las defensas, ¿sí? Porque como les digo, puede ser contraproducente debido a que algunas vitaminas o fórmulas que de preparación son como vitaminas para las bacterias, ¿sí? Entonces, en este caso, no estuviera recomendado mientras no se cura el proceso infeccioso en el paciente. Si el paciente ya cumplió su esquema de antibiótico los 7 o los 10 días, después de eso, nosotros administrarle un medicamento que pueda subir las defensas, estoy muy de acuerdo. Pero en ese caso que los manden combinados con antibióticos, no es adecuado, no puede, puede ser contraproducente y aparte pueden venir las diferentes complicaciones, ¿sí? Porque como ustedes saben, nosotros tenemos cierto tipo de medicamentos que al ser administrados o combinados con otros, puedes haber una competencia entre los dos medicamentos, hablándolo así, ¿no? Entonces, no puede ser beneficioso para una cosa y dañino para otra. Entonces, en ese tipo de casos, no sería recomendado que nosotros combinemos este tipo de medicamentos, en especial los antibióticos, y más que todo con medicamentos que sean de productos naturales, ¿no? Que a veces nosotros no sabemos o debemos de pronto saber si nosotros vamos a indicar este tipo de usar este tipo de jarabes, nosotros saber el contenido, qué es lo que tiene, si tiene vitaminas, si tiene hierro, si tiene otro tipo de el tipo de contenido que tiene este jarabe para nosotros poder o no administrar al paciente, ¿sí? Y mucho menos a pacientes que son menores de 1 año, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ellos todavía, incluso en administración de alimentos, nosotros evitamos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen todavía bien desarrollado su sistema gastrointestinal principalmente y obviamente son pacientes que todavía están iniciando su ablactación en el caso de los pacientes que son de 6 meses, ¿sí? Entonces deberíamos primero saber qué es lo que vamos a administrar, qué edad tiene el paciente, ¿sí? En niños grandecitos puede hacer que sí sea beneficioso para ellos, pero en niños pequeños, menores de 1 año, no estoy muy de acuerdo en agregarles más allá estos tipos de medicamentos, ¿sí? Por lo que les menciono, ellos no tienen su sistema gastrointestinal muy desarrollado y a veces puede provocar que bueno, y obviamente se ha pasado, ¿no? Que el mejor médico es el que manda muchos medicamentos, ¿no? Que les quita la tos, que les quita la diarrea, que les quita el vómito, y sabemos que ese tipo de signos y síntomas a veces son mecanismo de defensa para los niños, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sí debemos pensar y ponernos en los zapatos, algunos que somos mamás, ¿no? Algunos que somos padres, nosotros debemos ponernos en los zapatos de ellos y saber que nosotros no nos va a gustar que a nuestros niños afecten de cierta manera el cargarlos tanto de medicamentos. ¿Sí? Entonces, siempre pensar en el riesgo y beneficio del paciente, ¿sí? Y peor si el niño recién tiene 6 meses y combinan ese tipo de medicamentos, ¿sí? Como les digo, pueden afectar su sistema digestivo y otros órganos del niño, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la pregunta que me hacías de los medicamentos que los envían, que yo en particular no estoy muy de acuerdo y tampoco en la parte, en la práctica clínica, yo envío después, les recomiendo vitaminas, porque en ese momento de la consulta sí me ha pasado que
en una próxima visita recomendarle qué tipo de medicamento, qué tipo de vitaminas él puede tomar después, ¿sí? Eso en cuanto a la pregunta que me realizaron. No sé si tengan alguna otra pregunta en cuanto a al tema que estábamos viendo. Se me dio. Yo otra curiosidad, disculpe. Sí, Usted nos dime. comentaba, disculpe que sea muy curioso. Usted nos comentaba que el ibuprofeno a partir de los 2 años darán los niños, pero en caso de que nos venga un niño menor, o sea, de 1 año y medio, y presente lo que es los abscesos en cualquier parte de su cuerpo, ¿es recomendable mandarle ibuprofeno o solo le mantenemos con paracetamol? De preferencia paracetamol, sí, pero con una dosis adecuada y con una dosis adecuada y valorar bien en dónde está el tipo de absceso, ¿no? Porque hay veces que nosotros tenemos abscesos que se presentan por unas caries dentales, ¿ya? Entonces, referir al especialista que lo puede tratar. O a su vez, nosotros ya vemos un absceso que, como saben decir, ya está a punto caramelo, es decir, ya está con la puntita para reventarlo, nosotros podemos incluso enviarlo un antibiótico, dependiendo del tipo de absceso, ¿ya? Pero en sí, en la literatura recomienda que el ibuprofeno sea utilizado en los mayores de 2 años. En este caso, nosotros podemos utilizar el paracetamol en dosis adecuada, eh, que obviamente va a controlar si es que el niño presenta fiebre o dolor, ¿sí? En ese tipo de casos se puede recomendar eso, o a su vez también ya si el niño presenta fiebre, que a pesar del medicamento con la dosis adecuada y en el horario establecido que nosotros enviamos, a pesar de eso el niño no controla la fiebre, ahí sí nosotros referirlo a algún centro de salud o a algún hospital para nosotros poder utilizar otro tipo de medicamento que pueda ser útil para el niño, ¿sí? Pero eso en cuanto a lo que menciona de la administración del ibuprofeno, ¿sí? Pero si ya nosotros vemos la necesidad y dependiendo de la edad que tenga el paciente, nosotros podemos combinar otro tipo de medicamento, pero en realidad hay que ver a qué tipo de patología nos estamos enfrentando y las recomendaciones y cada tipo de paciente que nosotros tenemos, porque puede ser que también el paciente tenga patologías previas, ¿sí? E igual sea alérgico, qué sé yo. Y sí hemos tenido casos que hay pacientes que son alérgicos al paracetamol. Entonces, en esos casos, nosotros ya debemos ver las opciones de tratamiento y ver qué otro tipo de analgésico o qué otro tipo de antipirético podemos utilizar. Por ejemplo, también les dan la Novalgina, que es el diclofenaco sódico, o en algunas ocasiones utilizan el metamisol o el Dolrad, ¿no? Que es intravenoso y que me parece también que viene en vía oral. Entonces, en ese tipo de pacientes, nosotros podemos utilizar otro tipo de medicamento. Claro, como ya les menciono, viendo el riesgo-beneficio de cada paciente, ¿sí? Y si no disponemos nada a la mano, ahí sí ya nos tocaría administrarle por vía intravenosa para evitar las convulsiones febriles que en algunos pacientes sí se presentan. Entonces, para evitar este tipo de secuelas o de efectos adversos, nosotros podemos utilizar otro tipo de medicamentos, ¿sí? Pero ustedes pueden revisar en la literatura que sí recomiendan que el ibuprofeno sea utilizado en mayores de 2 años, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Estefi, no sé si me ayuda, porque se me fue las diapositivas, perdón, y no puedo Ah, ya, ya. compartir. Ya lo- Está como bloqueado. A ver, ahí hágale. ¿Sí entendieron sobre el cálculo? ¿No tienen ninguna pregunta?
Ya, no sé si observaron también la dosis de administración de la penicilina, que creo que me parece un poco más fácil ese esquema, ¿no? Ya. Esto en cuanto a estas patologías. ¿No tienen ninguna pregunta o no entendieron nada? Sí entendimos, Doc. Por mi parte, sí. Ya, listo. A ver, espera un ratito. Ya. Entonces, continuando con el tema, nosotros tenemos la laringitis, ¿no? La laringitis aguda o el CRUP, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito, vamos a avanzar, a ver si es que alcanzamos a ver este tema. Si no, continuamos el día de mañana, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver de la laringitis aguda? Nosotros de ahí tenemos la disposición, ¿no? De la laringe en cuanto a el infante, ¿no? Que mide 4 milímetros, ¿sí? Y el del adulto que es más grande, ¿no? Y por qué se da el tipo de disposición y de frecuencia en este tipo de patologías en el niño, ¿no? Ya, la laringitis aguda es una inflamación infecciosa aguda de la laringe, de localización preferentemente subglótica, que produce obstrucción inspiratoria de severidad variable, ¿no? ¿Cuál es la etiología? Principalmente la laringitis es provocada por infecciones virales, ¿sí? Incluyendo el virus para influenza 1, para influenza 2 y 3, el virus de la influenza, el adenovirus, y en casos especiales el virus sincitial respiratorio, ¿sí? Esa es la etiología principal. ¿Cuál es la patogenia de este tipo de infecciones, de la laringitis? La inflamación aguda de la laringe y del espacio subglótico a nivel del cartílago cricoides genera marcada obstrucción al flujo del aire, ¿sí? Esto es más significativo a menor edad, dado el menor diámetro de la vía aérea, ¿sí? Es por eso que la laringitis aguda principalmente se da en pacientes menores de 2 años. ¿Sí? Pero no quiere decir que un paciente mayor de esa edad no presente, sí se puede presentar, pero tiene mayor incidencia en ese grupo etario, ¿ya? ¿Cuál es la epidemiología? Se presenta preferentemente a fines de otoño y principios de invierno. Compromete a los niños principalmente entre los 6 meses y los 3 años de edad, ¿no? Una mayor incidencia en menores de 2 años, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan en este tipo de pacientes? Es un inicio brusco, ¿sí? Precedido por algunos días de signos catarrales, ¿sí? Es decir, que la mamá viene a la consulta porque menciona que su hijo se le cierra la garganta, ¿sí? Que no puede respirar, que presenta tos ronca, ¿sí? Disfónica. Lo que sí debemos preguntar es que previo a eso, una semana o 15 días antes, él no tuvo algún proceso de tipo viral principalmente, ¿sí? Un resfriado común. Eso debe quedar constatado en la historia clínica, sí, que obviamente precede a este cuadro. El estridor inspiratorio, que habitualmente es nocturno, sí, que comienzo nocturno, dice que el niño ronca principalmente en la noche y se escucha un sonido de la garganta en la noche, ¿no? ¿Qué podemos ver si es que el niño avanza más con su cuadro clínico? Una retracción intercostal, subcostal y supraesternal, ¿no? Un tiraje que se llama. Una disminución del murmullo vesicular que podemos auscultar. Podemos observar si el niño ya presenta una obstrucción evidente de la vía respiratoria, una cianosis peribucal, sudoración e incluso hipotonía, ¿no? En el niño. Nosotros tenemos diferentes tipos de escalas que nosotros vamos a valorar para diferenciar el tipo de laringitis al que nosotros nos estamos enfrentando y el tipo de tratamiento para el que cada uno nosotros vamos a administrar, qué tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces tenemos en la escala de Taussig que valora diferentes 5 tipos
de signos, ¿no? Que es el estridor, el tiraje, entrada de aire, el color del paciente y el nivel de conciencia del paciente, ¿no? Entonces, es una escala del 1 al 4, en donde el estridor, para el puntaje de 1, es negativo, ¿sí? No hay estridor, no hay tiraje, no hay hay buena entrada de aire, el color está normal y el nivel de conciencia está bien, ¿sí? Si el estridor es leve, lo calificamos con 2 puntos. Si el estridor es moderado, de 3 puntos. Y si el estridor es audible a distancia, ¿sí? Sin fonendoscopio, grave, con hipoventilación, ¿ya? El tiraje es ausente, vamos a poner 1, es leve 2, es moderado 3 y es grave 4, ¿ya? La entrada de aire es buena, 1, poco disminuida 2, moderada disminución 3 y marcada disminución de la entrada de aire 4. El color calificado 1, en el grado 2 también puede ser normal. Con el tercer puntaje, subcianosis y una cianosis marcada con puntaje de 4, ¿sí? Y el nivel de conciencia, si el paciente está activo, reactivo, no presenta ninguna alteración de conciencia, 1, irritable al manejo 2, está ansioso 3 y una depresión del sensorio 4, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que vamos a valorar? Si el niño presenta un puntaje menor a 4 o 4, el tratamiento es ambulatorio, ¿sí? Si el puntaje es 4 o más de 4, necesita el niño ser manejado en hospitalización. Y si ya el paciente presenta un puntaje de 7, ¿sí? O más, debe ser llevado a cuidados intermedios o a unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Porque se obstruye la vía respiratoria y el paciente no puede respirar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a valorar también? Tenemos la escala de Wesley, que nos sirve para valorar la gravedad del Krupp, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores de gravedad? Son el estridor respiratorio, el tiraje, la ventilación, la cianosis y el nivel de conciencia, ¿sí? Es casi igual que los mismos parámetros anteriormente mencionados, pero en esto ya nos va a dar la clasificación de la gravedad del Krupp, que es una leve, moderada y grave, ¿sí? Entonces, el estridor respiratorio vamos a valorar con diferente puntuación. Si no se ausculta ni se escucha un estridor respiratorio, puntuación de 0. Si es en reposo que presenta estridor o es audible con el fonendoscopio, es 1. En reposo audible sin fonendoscopio que se escucha a distancia ese estridor, apenas nosotros valoramos del paciente, escuchamos el estridor respiratorio, va a tener una puntuación de 2, ¿ya? Si el tiraje es ausente, 0. Si es leve, 1. Si es moderado, 2. Y si es grave, 3. ¿Sí? La ventilación o la entrada de aire. Si es normal, no hay ninguna dificultad, 0. Si está disminuida la ventilación de aire, 1, perdón, y muy disminuida, es decir, que tiene mal entrada de aire a la auscultación, 2 puntos. Y la cianosis, ¿no? La cianosis si es ausente, 0, con la agitación 4, y si la cianosis se presenta con el niño en reposo, 5. Y el nivel de conciencia, si está normal, 0, y si está alterado, 5, ¿no? Entonces, ¿cuál es la escala de gravedad del Krupp? Si es leve, el paciente tiene menos de 3 puntos en la valoración de todos los indicadores de gravedad. Si es moderado, de 3 a 7 puntos, ¿sí? Y si es grave, ya mayor o igual a 7 puntos, ¿sí? En ese caso, el niño ya necesitaría intubación y ventilación mecánica, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? La historia clínica, principalmente es clínico.
la valoración, puedes realizarse exámenes de laboratorio, pero el CRUB se lo define en moderado y grave, que es una emergencia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos estar empezando a hacer los exámenes de laboratorio y el niño enseguida puede tener una parada respiratoria o una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces, debemos primero el examen físico y la historia clínica para saber a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? La radiografía de cuello para observar los cambios asociados al CRUB, ¿sí? Que se va a ver una imagen en punta de lápiz que se observa, ¿no? Que es patognomónico del CRUB, ¿sí? Que se ve casi una obstrucción de la vía aérea. Y la laringoscopía, que básicamente nosotros no tenemos a disposición, tal vez en el tercer nivel de atención si lo tengan, ¿no? Pero vale mencionar. ¿Cuál es el tratamiento? Los cuidados generales, ¿sí? La humidificación, la observación del paciente, lo vamos a hidratar porque obviamente si está obstruida la vía respiratoria el niño no va a poder comer, ¿sí? Si nosotros ya nos enfrentamos a un CRUB moderado o grave, la oxigenoterapia, y el tratamiento de elección es la epinefrina racémica, que muchas veces no tenemos a disposición en el hospital, no ingresa como un cuadro básico de medicamentos y en tal caso a veces nosotros reemplazamos por otro tipo de medicamento que ya les voy a mencionar más adelante, o a su vez mandarle a comprar enseguida las ampollitas a los papás, ¿sí? Utilizamos corticoides, ¿sí? En general, pero específicamente para este tipo de pacientes nosotros utilizamos la dexametasona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tipo de tratamiento? Nosotros vamos a clasificar el tipo de CRUB que vamos a tener y según eso nosotros vamos viendo el tratamiento que nosotros vamos a seguir, ¿ya? Entonces, la dexametasona es la terapia estándar del CRUB viral. La dosis adecuada o máxima que nosotros podemos utilizar es 10 miligramos al día. El CRUB leve, sí, nosotros podemos utilizar dosis bajas del medicamento, que se puede utilizar una dosis entre 0.15 a 0.3 miligramos por kilo, ¿no? En una dosis única intramuscular, ¿sí? O a su vez también yo, bueno, con la experiencia que tuve con una pediatra, incluso ella les daba la dexametasona por vía oral, ¿sí? Que era más efectivo en ese niño que llegaba con un CRUB ya moderado o grave, ¿no? En un CRUB moderado, nosotros podemos administrar una dosis de la dexametasona de 0.6 miligramos por kilo en una dosis única intramuscular, ¿sí? Y en un CRUB grave, nosotros podemos utilizar la vía intramuscular, pero se nos recomienda 0.6 miligramos por kilo cada 12 horas intravenoso, ¿no? ¿Cuál es la presentación de la ampolla de dexametasona? Es de 8 miligramos en 2 ml y de 4 miligramos en 1 ml, ¿ya? Entonces, esa es el principal medicamento que nosotros utilizamos. Nosotros vemos al niño que llega con CRUB y enseguida solicitamos una dexametasona hasta nosotros poder sacar la mascarilla para poderle nebulizar al niño, hasta conseguir las ampollas, ¿sí? Enseguida una dexametasona, ¿sí? ¿Qué podemos utilizar? La adrenalina, ¿sí? En el caso de que no tengamos la racémica, la adrenalina disminuye el estridor y la dificultad respiratoria, ¿sí? ¿Cómo vamos a administrar? Tenemos la adrenalina racémica y la adrenalina común, ¿sí? Entonces, ahí están las diferentes dosis que nosotros vamos a manejarnos. Entonces, la nebulización por máximo de 10 minutos con 5 litros de oxígeno por minuto de flujo de oxígeno o aire, ¿no? ¿Cuál es la dosis que vamos a administrar? En los menores de 4 años, la adrenalina racémica está indicada de 0.03 a 0.05, ¿no? ml por kilo dosis,
¿ya? Máximo una dosis de 0.5 ml por dosis, diluido en 3 ml de solución salina, ¿no? La adrenalina racémica, no sé si han visto la presentación, viene en una ampollita, un sobrecito, ¿sí? En un sobre bien sellado. Nosotros a veces, por la agilidad que debemos tener para compensar a este tipo de pacientes, a veces para el cálculo de la dosis, nosotros mejor de preferencia la ampollita que viene, nosotros damos media ampolla a los menores de 4 años y una ampolla a los mayores de 4 años, completa, ¿ya? Entonces, esa es como una regla que nosotros a veces tenemos en este tipo de pacientes, pero cabe indicar la dosis que nosotros administramos, ¿ya? Entonces, en los mayores de 4 años podemos utilizar la adrenalina común de 0.5 ml por kilo de solución salina diluido, ¿no? 1 por 1000 diluido en 3 ml de solución salina, ¿no? Máximo que nosotros podemos administrar 2.5 ml por dosis, ¿ya? Eso, esta dilución que nosotros hacemos, calculamos el 0.5 ml por kilo, ¿sí? Cargamos una, ¿cómo es? Una jeringuilla de 10 ml con solución salina y nos está indicando que vamos a administrar 3 ml de solución salina, ¿no? Y se diluye ahí la ampollita o la dosis que nosotros vamos a administrar a nuestro paciente, ¿sí? Eso en cuanto al tratamiento de la adrenalina, ¿ya? Eso nosotros vamos a utilizarlo en nebulizaciones, sí, podemos hacer nebulizaciones hasta 3 nebulizaciones, cada una con una frecuencia cada 20 minutos, ¿sí? Cada 20 minutos, dependiendo la respuesta que tenga el paciente, ¿sí? Hay casos que nosotros damos una nebulización y el paciente que ha tenido, qué sé yo, un CRUB leve, ha mejorado paulatinamente. Hay pacientes que tienen CRUB moderado y grave, que sí es necesario administrarle hasta la tercera frecuencia de las nebulizaciones. Entonces, en este sentido, esa es la dosis que nosotros vamos a evaluar, a administrar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un resumen del tratamiento en el cual vamos a administrar los diferentes tipos de medidas generales en este paciente. Entonces, tenemos que tenemos un estridor agudo, un CRUB, ¿sí? Dejar al niño en posición cómoda con sus padres, ¿sí? No colocar bajalenguas, ¿sí? Eso me olvidaba al evaluar el examen físico, está prohibido si nosotros sospechamos de una laringitis aguda o CRUB, nosotros no valorar la vía aérea, ¿sí? Peor utilizar un bajalenguas porque podemos podemos provocar un broncoespasmo en el niño, ¿no? Por el manejo ¿cómo es? Por la colocación del bajalenguas, ¿no? Podemos provocar un broncoespasmo y un cierre de la vía aérea. No tomar muestras de sangre, no tomar radiografía de tórax, mientras nosotros no descartemos que el niño tenga este tipo de patologías, ¿ya? Nosotros es una urgencia médica, como ya les dije, y primero prevenir y valorar la vía aérea, ¿ya? Para descartar que el niño tenga un cuerpo extraño, sea un cuerpo extraño o un CRUB, ¿no? Y evaluar la severidad del cuadro clínico que presenta nuestro paciente. Entonces aquí tenemos el CRUB leve, moderado y severo, ¿ya? En un leve tiene un puntaje menor de 4, sin estridor en reposo, una frecuencia respiratoria normal, sin retracciones intercostales, una saturación de oxígeno normal y un nivel de conciencia normal, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento en el algoritmo? Dexametasona 0.6 miligramos por kilo intramuscular, una sola dosis. Explicar a los padres el curso de la enfermedad. ¿Alguien me dijo algo o no me escuchan lo que les estaba diciendo? Sí se escucha.
Ya. Y los signos de alarma para consultar de inmediato al médico. Principalmente el CRUB leve puede ser manejado en el domicilio, ¿sí? Pero siempre enviándole al paciente con los signos de alarma, ¿sí? A veces a veces nosotros recomendamos a los padres que incluso puedan darse una vuelta en el carro con la ventana abierta, que eso en un CRUB leve funciona y mejora el estado del paciente. Si me ayudan, por favor, con los micrófonos, que no les escucho, ni creo que me pueden escuchar los demás compañeros, por favor. Ya, un CRUB moderado, un puntaje de 5 a 8. Presenta un estridor en reposo, una frecuencia respiratoria normal o puede estar aumentada. Presentan restricciones leves. Tengo más en la casa, tengo una Quicksilver. También se la dejo en 20. ¿Y cómo vamos a descontar? O sea... Devuélvame el anfitrión, Doc, para silenciarlo. Mucha, yo no sé, pues eso, yo soy peleada con la tecnología. Tengo camisetas polo, tengo unas Ok, bueno, el moderado, terminemos con esto porque creo que tienen clases de gineco, ¿no? Doctora, solamente abra la parte donde dice participante. Ya, Doc, ya le logré silenciar. Ya, listo. Entonces, bueno, en el CRUB moderado, puede haber una entrada de aire disminuida, pero audible, una saturación de oxígeno mayor del 90%, ¿sí? Y el nivel de conciencia normal. ¿Qué vamos a hacer? Dexametasona 0.6 miligramos por kilo intramuscular, las nebulizaciones con adrenalina racémica, como ya les había indicado la dosis, y minimizar las situaciones que causen angustia en el niño, es decir, evitar que el niño llore. De cualquier manera, evitar que el niño llore porque eso nuevamente va a provocar que el niño inflame su vía respiratoria y nuevamente se presente este cuadro. Y observar si hay mejoría de 2 a 4 horas, ¿sí? Entonces, el moderado también podemos enviarlo a la casa siempre y cuando nosotros lo observemos y veamos que ya no presenta ningún tipo de sintomatología, ¿sí? Y el severo, que tiene un puntaje de mayor a 9, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, va a tener una retracción intercostal severa, una saturación de oxígeno menor del 90%, sí que va a necesitar oxígeno, entrada de aire muy disminuido y el nivel de conciencia alterado, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? De igual manera, evitar que el niño llore, que esté irritable al manejo, ¿ya? Para evitar que el niño aumente su cuadro severo de CRUB, ¿ya? El oxígeno, si se presenta una cianosis, la dexametasona 0.6 miligramos por kilo intramuscular y las nebulizaciones con adrenalina racémica. En este tipo de CRUB severo, el niño debe permanecer hospitalizado hasta que nosotros tengamos un mejor manejo del paciente, ¿ya? Y que ya no presente ningún estridor ni ninguna alteración. ¿Con qué signos de alarmas nosotros podemos enviarle al paciente? Y con esto termino. Si es que nosotros vemos un CRUB leve, nosotros vamos a enviar con signos de alarma. Si es que el niño presenta una respiración rápida, si el niño tiene dificultad para respirar, no puede beber el pecho de la madre, vomita todo lo que come, empeora o no se ve bien y aparece fiebre, ¿ya? En este caso estaríamos hablando que el cuadro respiratorio se puede presentar concomitante con otra patología, que sí hemos tenido casos que los niños vienen con CRUB y se presenta también una neumonía asociada, ¿ya? Y también les quería comentar que en esta última curva en la pandemia, nosotros vimos bastante casos de Omicron, ¿sí? En lactantes y en niños menores de 5 años que venían con cuadros severos de CRUB, ¿sí? Un CRUB grave.
Entonces, les hacíamos las pruebas, pero obviamente cuando el niño ya mejoraba, porque tuvimos 2 casos que nosotros al realizarle la prueba de antígeno o de hisopado nasofaringeo, nuevamente se nos cerraba la vía respiratoria. Entonces, en ese tipo de casos, nosotros tuvimos en esta última frecuencia de pacientes con Omicron, bastantes pacientes pediátricos con CRUP severo, ¿no? Que incluso tuvieron que ser hospitalizados por algún tiempo, ¿ya? Y que salieron positivos. Entonces, eso en cuanto al CRUP. Creo que tienen otra clase, así que hasta aquí nosotros llegamos. Mañana continuamos con las infecciones respiratorias altas, si acabamos, y continuamos con las infecciones de vías respiratorias bajas, ¿ya? Entonces me despido, chicos, que tengan una buena tarde y cualquier cosa nos vemos el día de mañana. Cualquier pregunta sobre esta patología que vimos al final, ¿no? Gracias, doctor. No se vayan, chicos. Gracias, Doc.